Debo decir que tengo muy lindos recuerdos de mi infancia, una infancia en un lugar como es Progreso, un pequeño pueblo, hoy nombrado ciudad, pero en aquellos momentos de muy pocas casas, pueblo de inmigrantes, donde nos conocíamos todos. Era muy fácil subirnos a un eucaliptus, los pajaritos, las hamacas, las ondas, las chumberas. A veces hoy, si uno piensa, es poco femenino, ¿verdad? Pero eran aquellos juegos. El esperar que los árboles frutales dieran el fruto para salir a juntar, a comer. Esos eran los juegos. Uno nació, se crió y vivió en una familia con contención, una madre presente, donde ante cualquier situación los teníamos ellos a mano, el abuelo, la tía. Yo creo que esa es la gran diferencia con cualquier chico de Montevideo. Los vínculos son diferentes, ¿verdad? Tal vez tenga gente que ha venido del interior, que se ha venido a fincar a Montevideo, o mismos de Montevideo, que viven sumamente lejos de sus abuelos, de sus tíos. Los vínculos son muchísimos más estrechos, y ahí yo creo que es la diferencia del muchacho, del chico, de la gente del interior, con el resto, ¿verdad? Soñar, nunca soñé con que iba a ser diputada. Yo fui una mujer que me casé muy joven, que tengo 2 hijos, que tuve mi empresa, que fui exitosa en mis negocios, fui una mujer exitosa, pero a pesar de eso siempre el vínculo, el pensamiento de Valle, transmitirlo con la gente que hablaba. Y sí, milité desde muy chica, vengo con familia de raíces coloradas que siempre han militado, siempre le han dado de su tiempo para el partido y para transmitir lo que es el concepto del vallismo. Cuando empecé a andar a caballo solo, con 5 años, cosas así, 4, pero de muy chiquito. Y recuerdo esa salida porque recuerdo que las primeras salidas las hacía con el capataz que era de mi abuelo y después fue capataz de mi padre, que nos criamos en la falda, don Justo Ramón Ortiz, que vivió en 3 siglos, vivió en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, murió en el siglo XXI, con más de 100 años. A pesar de fumar tabaco en naco toda la vida y chala y tomar algún taco de caña todos los días, yo recuerdo de que cuando nací mi padre me puso una divisa blanca en la frente. Recuerdo porque está la foto, ¿no? O sea que desde chico nos inculcaron que nosotros teníamos una responsabilidad adicional de defender determinadas cosas. Y mi padre siempre decía que nosotros teníamos la obligación de defender las libertades públicas hasta con la vida. Hago política a conciencia, ¿no? Porque capaz que antes así y no me daba cuenta, ¿no? A conciencia de los 13 años milito, cuando los años muy duros en Montevideo de la dictadura, cuando el movimiento estudiantil era reprimido violentamente, yo empecé a hacer política, ¿no? Haciendo el liceo en Montevideo y estudiando, y me tocó todo ese proceso durísimo del golpe, antes y después del golpe y después del golpe. No traicionar a mi familia es pelear por lo que creo, ¿no? Y lo que creo es justamente defender lo estratégico nacional, la integración del continente, el americanismo, defender el voto secreto ni que hablar, el sentir republicano del pueblo uruguayo. Yo no soy profesional de la política y odio los políticos profesionales, les tengo, como dicen en Brasil, nojo, asco. Yo soy vocacional, hago política por vocación. Yo me crié en Paysandú, en el barrio obrero, y después y también en el río Queguay, en la costa del río Queguay, porque mi abuelo tenía una casa ahí al lado del río Queguay. Ahí nos encontramos con mi viejo cuando estaba clandestino, se escondía ahí en los montes del Queguay, entonces de noche venía a la casa. Mi abuelo le llevaba alimentos y provisiones a los tupamaros que estaban escondidos en los montes del Queguay. Nos llevaba a nosotros caminando para que a su vez desde el monte los tupamaros nos vieran o mi viejo nos viera sin que nosotros lo viéramos a ellos. Entonces el veterano fue realmente un tipo que era capaz de soñar, tenía una utopía y era tremenda y muy jugado a su vez. En realidad las cosas se complicaron un poco después, cuando yo andaba ya por los
10 años, 9 años, cuando el viejo cayó preso. Y ahí sí, la situación se complicó porque a mi vieja la habían echado del trabajo, trabajaba en primaria, la habían echado, cuando vino la intervención de la educación. El viejo preso, entonces había que ir a visitarlo y siempre era un estrés porque éramos muy chicos, tenía 9 años, 10 años y había que ir solo a los cuarteles, te cachaban, te revisaban. Los perros, siempre había guardias, estabas rodeado de milicos, entonces no era una situación agradable o buena para un niño de 9 años. Los allanamientos en casa, que eran frecuentes, a cualquier hora, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, se la llevaban presa a mi vieja, quedábamos solos con los vecinos, entonces en esa época ya se complicó, digamos, no era la infancia feliz de los primeros años, sino que ya era bastante más compleja. Yo recuerdo una situación de estar en la cama, digamos, y de que entraran a las 2 de la mañana y me hicieran pararme en calzoncillo, para que revisaran el cuarto, para que revisaran la cama, que a veces abrían los colchones para ver si adentro de los colchones había algo, entonces no era una situación agradable, entonces no lo podía asociar con algo positivo. Tenía necesariamente que pensar que mi viejo tenía razón y que todos estos tipos estaban equivocados. Una de las cosas más importantes es que hay que cuidar la democracia, efectivamente hay que cuidar la democracia. Que hay que trabajar mucho sobre las Fuerzas Armadas, no solamente en prepararlos, sino que hay que prepararlos en su cabeza, en que las armas nunca pueden estar apuntando contra el pueblo. Hay que cuidar mucho las garantías de los ciudadanos. Hay que cuidar mucho la autoridad también, en el sentido de que la sociedad tiene que hacerle saber a todos que hay fronteras que no se pueden pasar, digamos. Entonces, creo que todos tenemos que saber qué fronteras se pueden pasar y qué fronteras no se pueden pasar. Entonces, efectivamente, yo creo que esas son enseñanzas importantes de esa época.